Bienvenidos nuevamente al podcast de Telesalud. Me presento para quienes no me conocen. Yo soy María Isabel Londoño Correa, psicóloga, especialista en psicología clínica. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy vigente, que es el bullying o el matoneo o acoso, como normalmente lo llamamos. El bullying se presenta en muchas áreas de la sociedad, no solamente en el área escolar o en el ámbito escolar, sino también en otros, pero vamos a centrarnos principalmente hoy en el bullying que se desarrolla o que se presenta más bien en el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque es un tema que nos está afectando como sociedad a nivel mundial. Vemos las noticias todos los días de casos de bullying y nos sorprende cada vez más como al nivel al que está llegando esta conducta. Entonces, pues vamos a hablar hoy un poquito de eso, ¿sí? Además, porque también pues algunos de ustedes nos han pedido hablar de este tema y entonces aquí le vamos a dar a todos un poquito como de información para que detectemos estos casos de bullying y también pues cómo se pueden manejar. Bueno, entonces el bullying, hay muchas formas en las que se presenta. No solamente el bullying es físico y es golpear, maltratar físicamente, empujar, rayar, lastimar, herir, ¿cierto? Que también ahora se está viendo en nuestro mundo el bullying mucho más frecuentemente de manera física, de golpes y demás, sino que también hay de maltrato psicológico, y entonces es cuando estas personas que son acosadores o que hacen matoneo a sus compañeros, entonces refieren comentarios, refieren palabras que hieren, que molestan, o se comentan ciertos temas de la vida privada de los chicos con los que se estudia, ¿cierto? Entonces, se utiliza el miedo, el pánico, la vergüenza, la desconfianza, la timidez para, pues, obviamente, como digamos, coartar a estos chicos, asustarlos, ponerlos a su servicio, por decirlo de alguna manera, para cumplir X o Y. Si no cumple X o Y, pues entonces le digo a tal persona sus cosas, digo sus secretos, o lo ridiculizo delante de todo el mundo, o simplemente no tiene que haber una causa específica por la cual yo esté recibiendo acoso de parte de alguien. Puede ser que no le guste de alguna manera, o se sintió incómodo, o simplemente me encontró como una ficha fácil para recibir su matoneo, ¿cierto? También está la parte económica, y es que ahora los chicos están utilizando sus amenazas para quitarle la plata o el dinero del algo, o del recreo, del descanso, del almuerzo, de la buseta a sus compañeros, ¿cierto? Entonces es como, me tiene que dar todo, me lo tiene que dar a mí, o lo golpeo a las afueras del colegio, o lo ridiculizo, o no puede ser más mi amigo. Sí, hay muchos chicos, lo digo chicos porque se presenta mucho en el colegio, en edades escolares entre 12 y 17 años, y es que algunas de estas personas que generan matoneo son supuestamente amigas, se hacen ver como amigas para lograr ciertas cosas, pero en realidad están buscando un beneficio, ¿cierto? Entonces, deme toda la plata que le dieron, me tiene que traer también algo, me tiene que traer también el almuerzo. Entonces es como que estos chicos que reciben bullying dependen de lo que deseen esas personas que son acosadoras o que ejercen bullying contra ellos. Entonces es muy importante pues como que sepamos aquí que no solamente son personas enemigas, entre comillas, o personas a las que no les caemos bien, también pueden ser personas que se hacen pasar por amigos de nosotros. El bullying tiene un trasfondo importante, y es que a veces nos preguntamos cuando vemos esas noticias
¿Cómo pueden llegar a ser estos chicos tan crueles, tan maltratantes, con unos alcances gigantes y sin límites aparentes? Y es que realmente la psicología ha mostrado que estas personas que ejercen matoneo también tienen situaciones de salud mental. Puede ser por un ambiente hostil en el cual conviven con su familia, puede ser por un trastorno mental, por ejemplo, del comportamiento, de la conducta. Puede ser también por, digamos, querer sobresalir, querer ser el popular por encima de otros. Entonces hay muchos retos también ahí que ellos reciben como de la sociedad y terminan haciendo muchas cosas que pueden afectar a otros y a sí mismos, ¿cierto? Entonces estas personas, sobre todo los adolescentes que hacen bullying, que hacen matoneo, deben recibir acompañamiento psicológico, no como verlo como un victimario, ¿cierto? Entonces es como que la persona mala a quien le tenemos que poner el ojo, ¿no? Sino que también veamos que si esta persona está haciendo este tipo de cosas o este chico está haciendo este tipo de cosas a otros, pues algo habrá detrás, ¿sí? Hay casos en los que decía alguien en internet y en las noticias, y era que los chicos de X colegio o un chico no tenía, por ejemplo, una mamá o un papá que lo recogiera, que lo tuviera en cuenta, que fuera a las reuniones. Entonces ya el chico pensó que la forma de descargar su frustración, su desesperanza, su angustia, su tristeza y demás era pues violentando a otros que sí estaban con sus familias, que los papás estaban presentes, que iban a las reuniones. Entonces, miren cómo es importante ahí como enseñarle a estos chicos que están recibiendo, que están dando o dirigiendo ese acoso hacia otros, pues que hay otras maneras más diferentes de resolver eso que siente adentro y no es exteriorizándolo de manera negativa. Hemos visto también que han habido muertes, han habido decisiones fatales de quitarse la vida por parte de adolescentes que han sido víctimas de bullying. Y es porque muchas veces estos chicos se callan estas cosas, estas situaciones de las que son víctimas, se callan porque no quieren preocupar a la familia, porque no les van a creer, porque tienen la percepción de que la institución educativa X no va a hacer nada, porque es algo bobo, entre comillas, porque va a quedar en ridículo, porque lo van a avergonzar, etc. Entonces muchas veces estos pensamientos tan errados de los chicos los ponen en riesgo, ¿sí? En que decidan más bien acabar con su vida o hacerse daño a sí mismos para evitar ese sufrimiento que están viviendo como pues recibiendo ese bullying o ese acoso. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que muchas veces enseñamos a los chicos o los entrenamos para que sean fuertes, para que se defiendan, para que le respondan al otro. Y bueno, eso es otro tema que no vamos a tratar en este podcast, pero también es importante enseñarles a ellos, háblenme, díganme, cuéntenme, les voy a escuchar, les voy a ayudar en lo que pueda, porque muchas veces es como defiéndase, apréndase a defender, entonces es como no puedo decir nada porque es como si no me estuviera defendiendo, yo me tengo que aprender a defender solo y terminan en unas situaciones pues que se vuelven gigantes, ¿cierto? Y no las saben manejar porque son chicos. Muchas veces también se culpa a la familia, se culpa a la institución educativa, a los papás de aquí, a los vecinos, etcétera, a la ciudad, la salud mental, los políticos. Pero lo que yo quiero que veamos hoy es que no se trata de buscar culpables, sino que busquemos por qué esta salud mental de estos chicos está siendo tan deteriorada, se ve tan afectada por causas que tal vez no conocemos en el colegio ni en la familia, que están decidiendo tener este tipo de comportamientos. Si un chico, si su hijo, si su hija, si su adolescente es una persona que ejerce acoso sobre otros, hay que buscar ayuda profesional en salud mental, ¿sí?
No es porque estén locos, no es porque tengan algo grave, pero sí evidentemente necesitan desahogar, necesitan sacar muchas cosas que de pronto no le expresan a nadie más y que sería muy beneficioso para ellos poder sacar en una consulta de psicología o en un psiquiatra o con personas de trabajo social que puedan como dirigir a estos adolescentes a una mejor forma de resolver su frustración, su descontento por los diferentes privilegios que tengan unos y otros no, ¿cierto? ¿Por qué es importante salud mental? Porque nos van a mostrar ahí los profesionales si es que este chico que acosa o hace matoneo pues tiene algún trastorno mental, como por ejemplo un trastorno de la conducta, ¿sí? Y por eso es que transgrede las reglas, habla duro, grita, no obedece a los papás, no obedece a las docentes o a los docentes. Es desafiante, muchas veces cargan armas, ¿cierto? Entonces ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial de lo que está sucediendo, que posiblemente esté asociado a un trastorno mental, posiblemente, no siempre, ¿sí? No queremos decir con este comentario que todo el mundo que ejerce matoneo está viviendo un trastorno mental, pero sería muy importante descartarlo porque pudiéramos recibir apoyo profesional mucho más oportunamente, más rápidamente, que permitir, en cambio, que esta situación se crezca, se aumente y hayan varias víctimas. ¿Cómo se puede resolver o cómo se puede abordar y tratar este tema del bullying? Pues obviamente, como ya lo dije al principio, tratando a esta persona que ejerce matoneo con la misma importancia. Sí. Con la misma importancia porque normalmente son adolescentes que no deberían tener estos comportamientos y si los están teniendo es por alguna razón que debemos estudiar, que debemos evaluar como familia, ¿cierto? Como familia, evaluar qué puede estar sucediendo con este chico que cambió de la noche a la mañana o que siempre ha sido desafiante, oposicionista, irritable, que coge cosas de la casa y se las lleva y niega siempre que se las llevó. O por el contrario, personas que son absolutamente, o chicos que son absolutamente callados, solos, temerosos y después empiezan a recibir ciertos comentarios diferentes en el colegio, ¿cierto? Entonces este chico está robando, está armado, está juntándose con no sé quién, entonces pues es como importante conocer toda esa situación que se ve alrededor del chico. No se trata de atosigarlo y de estarle preguntando todo el día, usted hace esto, usted hace lo otro, sino que nosotros vayamos conociendo como familiares, como padres, como cuidadores, qué está pasando, ¿cierto? Y empezar como a tener ese olfato mucho más desarrollado para conocer a mi adolescente. Pero también la familia debe recibir apoyo, ¿cierto? Porque muchas veces sí se enteran de que ese adolescente de mi familia está siendo una persona que acosa a otros, entonces yo tengo que digerir eso, yo tengo que aprender como familia cómo lo manejo, cómo, digamos, como que desvío un poco ese mal comportamiento y por el contrario se encausa en unos comportamientos mucho más adecuados en sociedad y también en la familia y en soledad y con el que sea. Entonces es importante también eso. Pero también muy importante tener en cuenta a quien recibe el bullying y su familia, ¿sí? Muchas veces las instituciones educativas pues hacen hasta donde pueden, ¿cierto? O sea, hasta donde les alcanza su experticia, su tiempo, su idoneidad, o sea, no es como una negligencia, sino que a veces no tienen más recursos para actuar frente a los temas de bullying. Entonces es muy importante que se tengan reuniones, ¿sí? Con esos docentes, con los directivos, para ver qué acciones van a tomar ellos. Si no se toman acciones, pues entonces yo como familia estoy en la responsabilidad de tomar acciones, sobre todo en casos de presunto abuso sexual que hemos conocido a través de las noticias que nadie lo informó, o que lo informó cuando ya pasó o cuando ya pasaron muchos años después de eso
y nadie pudo proteger a la víctima, nadie pudo proteger a la presunta persona que fue víctima del abuso por parte de otro adolescente en medio de un aparente caso de bullying. Habría que revisar con los profesionales de salud mental hasta dónde eso llega a ser bullying y cuándo pasa la línea de otros temas mucho más delicados y mucho más de manejo legal, ¿cierto? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La familia de la persona que recibe acoso y la persona que recibe acoso también deben recibir acompañamiento psicológico, acompañamiento de salud mental. No es solamente tratarlo desde el colegio, y esto va dirigido a las instituciones educativas, a los docentes, a las personas que trabajen con chicos. No pensemos que solamente lo podemos hacer nosotros, que solamente ahí lo hacemos y ya. Tratemos de activar todas las rutas que sean posibles, porque realmente estos casos a veces incluso no se conocen en el tiempo que pasaron, sino cuando ya la persona decidió quitarse la vida, por ejemplo. Entonces es muy importante como que no solamente lo dejemos como un tema de colegio allá adentro o de institución educativa allá adentro y nadie más intervenga, sino que realmente podamos actuar y activar todas las rutas posibles de atención para esas dos familias y para esos dos chicos o los chicos que estén involucrados, X o Y número de chicos, ¿cierto? ¿Cómo podríamos evidenciar que un chico está viviendo bullying? Pues entonces son más retraídos, se vuelven más temerosos, no quieren compartir con sus compañeros extra clase, o incluso no quieren ir al colegio, no quieren volver. Obviamente ellos no dicen a la primera que es porque les hacen bullying, tal vez muchos sí lo digan, pero hay otra gran también mayoría que dice que no lo dice. Entonces es muy importante como esa comunicación permanente con nuestros niños, con nuestros adolescentes, o sea, como que tengan la confianza de que estamos conversando así como estamos conversando hoy, como yo estoy conversando con ustedes, sin temor a represalias, sin temor a ser ridiculizado, sin temor a ser juzgado, sino que como adolescente o como niño yo pueda contar con alguien adulto a quien me pueda escuchar, quien me pueda ayudar, quien me pueda guiar en qué debo hacer, ¿cierto? Es obviamente un trabajo de los padres hacer esto. Es un trabajo ineludible, pero también es un trabajo de los padres seguir las rutas que se deben seguir, ¿sí? No quedarse solamente con conocer el tema de bullying y ya, sino que realmente actuar y pedir ayuda en las otras instituciones y en las otras instancias de ciudad o de departamento. Aquí en Telesalud siempre hay profesionales que pueden responderles a ustedes sobre las dudas que haya de bullying, sobre cómo activar las rutas, a quién pedirle ayuda, a quién asistir, a quién dirigirse, para que los ayude, para que los pueda, digamos, definir si un chico está viviendo bullying o no, ¿cierto? Esto es algo mucho más de entrevista individual, de saber qué está pasando con este chico, y porque pues a veces se hace difícil que ellos lo verbalicen directamente y digan, sí, estoy siendo víctima de bullying en el colegio. Entonces es muy importante que cualquier cambio comportamental, cualquier cambio emocional, cualquier cambio de hábitos, o vemos que cambian nuestros adolescentes de forma de ser, de actitud, de motivaciones, de actividades, pues entonces empezar a evidenciar que posiblemente haya un caso de acoso, ¿sí? Y aquí en Telesalud siempre están abiertas todos los canales de comunicación, de redes sociales y demás formas de comunicarse con Telesalud para que ustedes puedan resolver todas las dudas que tengan, ¿cierto? No teman en preguntar. Si quieren hacerlo de manera anónima, también se puede hacer de manera anónima. No tienen que mencionar X o Y institución educativa, simplemente preguntar por su caso específico, sin tener nombres a la mano, sin tener nombres en ningún lado, para que ustedes estén tranquilos, pero sí es importante que empecemos a conocer más
que no es una cosa general de cómo se presenta el bullying, sino que cada chico es un mundo y debemos conocer las particularidades de nuestros adolescentes y niños en casa o incluso en las instituciones educativas para yo realmente saber si le está pasando algo o no. Y si le está pasando algo o si sospecho que está pasando algo, pues actuar antes de que sea demasiado tarde. Les agradecemos mucho, les agradezco mucho por estar aquí hoy entonces en el podcast conmigo y nos vemos en una próxima edición.